7:39 de la mañana, hora del este aquí en los Estados Unidos, 8:39 hora de Venezuela. Estamos en vivo y comenzamos de inmediato con nuestro segmento de entrevistas. Le damos la bienvenida al doctor en Ciencia Política y además profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, Daniel Barnaghi. Daniel, feliz 2025, un gusto en saludarte, bienvenido. Muy feliz 2025 para ti y para toda la audiencia, y es un placer saludarte en este año que se inicia. Así es, Daniel, un placer poder hablar de temas tan importantes para nuestro país. Ha sido sometido a análisis la importancia de esta fecha, 10 de enero, desde el punto de vista político y constitucional. ¿Cuál es la relevancia que tiene para nuestro país? Sí, bueno, desde el punto de vista constitucional, como bien lo mencionas, está claramente establecido que es el inicio de un nuevo periodo presidencial. eh, el 9 a medianoche, pues, hacia el 10 termina el periodo constitucional anterior, y el día 10, normalmente antes de mediodía, hay un traspaso de poder a la nueva gestión, al nuevo sexenio que se inicia el 10 de enero del 2025. Entonces, ciertamente es una fecha importante porque es una fecha constitucional. Claro, mucha gente se está preguntando qué pasará. Obviamente nosotros no podemos hacer predicciones, pero si te parece, me gustaría que hiciéramos algunas proyecciones desde el punto de vista del análisis político de lo que está ocurriendo en este momento. Algunas calles militarizadas de Caracas y una nueva convocatoria pacífica de calle por parte de la oposición en tan solo 2 días. Y del oficialismo también, que ha convocado a sus seguidores también a las calles. Quisiera que habláramos acerca de esto. ¿Cuáles serían las expectativas de nuevas movilizaciones de calle bajo este panorama? Sí, bueno, evidentemente que hay una, vamos a llamarla así, una tensa calma en Caracas. Me imagino que en el resto del país también. Lo que pasa es que no he tenido la oportunidad de salir de la ciudad. Y bueno, efectivamente hay bastante presión, por decirlo de alguna manera, habida cuenta que, bueno, el sistema político eh, llevó el resultado de las elecciones a un Tribunal Supremo de Justicia que se pronunció, pero por otro lado, como todos lo sabemos, se logró emitir un poco más del 85% de las actas, que dan un resultado pues completamente diferente al que certificó, esa palabra entre comillas, el Tribunal Supremo de Justicia, de tal manera de que el 10 de enero va a haber un traspaso de poder. Y la pregunta que queda en el aire, que es muy obvia, es si el traspaso de poder va a ser dentro de un sistema hegemónico o va a haber una transmisión de poder que va a escuchar la voluntad de la sociedad que se expresó en julio del año que recién terminó. Ahora, la población venezolana se manifestó a través del voto. ¿Cuál es la relevancia en este momento de salir a la calle en esta convocatoria que hace la oposición específicamente un día antes de la toma de posesión? Sí, bueno, yo entiendo que detrás debe haber una estrategia que, bueno, yo por supuesto no conozco el Claro. razonamiento con respecto a por qué el 9 y por qué no, por ejemplo, el 10 No, o el no, pero 11. ¿qué relevancia tiene para el mundo, por ejemplo, que la gente decida Ok, salir y aceptar esta convocatoria que a hace la eso, oposición en la a eso defensa de voy. ese voto del 28? Sí, a eso voy. Justamente lo que está, a mi buen saber y entender detrás de todo esto, es que se desea que el mundo refresque lo ocurrido en julio del año pasado, porque si bien para nosotros es nuestra realidad cotidiana, día a día, y es lo que nos mantiene, por un lado, en tensión, y por el otro lado, en esperanza, y por el otro lado, en miedo, y hay un gran cúmulo de distintos sentimientos, pues una buena parte del mundo simplemente ya lo olvidó. No todo el mundo, pero sí una parte del mundo. Entonces, uno de los objetivos de esta situación es que el mundo, de esta convocatoria, es que el mundo recuerde que el 10 de enero hay una transmisión de mandato, de poder en el país, y que la idea es, en líneas generales, que en el mundo se afiance la democracia, se afiance el escuchar a la voz
de la sociedad, a la voz del pueblo, a quienes se expresaron a través del voto. Y no solamente a las resoluciones, digamos, formales y oficiales de entes, entidades o instituciones que hacen dictámenes al respecto. Ojo, no es la primera vez que en el mundo esto ocurre, pero en Venezuela no habíamos estado acostumbrados a eso. Sí, ¿qué otros países, por ejemplo, han vivido un proceso similar al de Venezuela? Bueno, ciertamente Estados Unidos, en más de una oportunidad, tanto en elecciones regionales y en una oportunidad o en dos, si mi memoria no me falla, tuvo que ir o acudir a la Corte Suprema de Justicia para dirimir algunas diferencias, pero tenemos que recordar que en Estados Unidos vivimos una democracia, o se vive, ustedes viven una democracia de segundo piso. Es decir, hay un nivel, los votantes votan es en votos que se depositan en colegios electorales y son los colegios electorales los que finalmente, por número de votos, eligen, entre comillas, al presidente del país. Entonces, en más de una oportunidad, bueno, se han presentado demandas y contrademandas con respecto a ese nivel, pero es distinto porque ahí la naturaleza de la democracia es diferente. Mientras que en Venezuela siempre ha sido una democracia de, lo podemos llamar de planta baja o de primer piso, que es una democracia en la cual la sociedad se manifiesta directamente, vota directamente por el presidente que desea. Y entonces, bueno, los poderes que son o que deberían ser del todo independientes, producen un resultado y ese resultado debe ser un espejo de la voluntad popular. Y que Entonces, en cuando Estados no lo Unidos, es, sí, también funciona la independencia de poderes, que es muy importante en este tipo de casos. es correcto, es correcto. Ahí cuando se acude de un poder a otro es porque ya el poder independiente responsable de una determinada actividad ya agotó todas las actividades y se tiene que dirimir otra naturaleza de situaciones que son jurídicas, pero que no son operativas. Mientras que en este caso, bueno, no se contabilizaron el 100% de las actas, lo cual es un problema operativo y no es un problema jurídico. Ahora, desde el punto de vista del análisis de la narrativa del oficialismo, me gustaría que analizáramos desde el punto de vista de las estrategias, el discurso en este momento. Se hace una convocatoria de la oposición, como suele ocurrir, el oficialismo también hace una convocatoria de calle y hay como esta suerte de lo que han llamado puertas giratorias. Se han dado excarcelaciones, pero también se han detenido a nuevas figuras, tanto nacionales como extranjeras en el país. ¿Cuál es el mensaje que se le da al pueblo venezolano en este momento? Sí, bueno, desafortunadamente debo decirlo, en esta situación no hay grandes sorpresas. Desde hace muchísimos años nosotros en Venezuela vivimos lo que se llaman las convocatorias paralelas. Las convocatorias paralelas tienen un conjunto de ingredientes también ya claramente consabido. Una de las partes hace una convocatoria, la contraparte hace una convocatoria y ciertamente pues tiende a haber situaciones que terminan en tensión. Hay veces que esa tensión, pues, es un poco más fuerte. Estoy tratando de ser muy cuidadoso con mis Sí, claro. palabras. Sí, claro, Este, entiendo. de lo que se desea y entonces actúan eh, las fuerzas, digamos, que tienen el monopolio del uso de las armas de fuego y en conjunto con el Poder Judicial, bueno, se producen unas carcelaciones o eh, ¿cómo poderlo decir de manera elegante? Se pone presa algunas personas que se supone que son las que están generando algún tipo de desorden público y que normalmente tienden a ser dirigentes políticos, pero también han sido personas de calle, personas que Ujú, simplemente así es. pasaban por ahí, que no tienen nada que ver con la situación del momento. Y por otro lado, como un gesto de buena voluntad, tenemos muchísimos años acostumbrados, me excuso por mi eh, forma quizá un poco sarcástica de expresarme, que al tiempo muchas de estas personas salen y eso se ha llamado la puerta giratoria porque personas
en momentos álgidos políticos entran a la cárcel y en momentos álgidos salen de la cárcel. ¿Ok? Muchas veces con libertades condicionales o con regímenes de presentación, etcétera, pero en cualquier caso es algo que ya nosotros conocemos desde hace muchísimos años y que en cualquier convocatoria es lo que se espera que va a ocurrir, muy lamentablemente, debo decirlo. Ahora, vamos a hablar acerca de las alianzas y de las reacciones y posiciones que han tomado algunos presidentes del mundo. Por ejemplo, han confirmado presencia representantes de Brasil, de Colombia y de México al acto de proclamación de Nicolás Maduro. Pero sigue, por ejemplo, el rompimiento de relaciones, en este caso de Venezuela, con Paraguay. Quisiera que habláramos un poco acerca de esto. Sí, bueno, lamentablemente el sistema político venezolano es un sistema bastante sensible en el cual cuando algún otro gobierno, eh, bueno, perfectamente soberano, manifiesta su disenso con respecto a un determinado acto de conducción política o electoral en el país, pues el sistema tiende a romper relaciones, por lo cual en este momento las relaciones que se mantienen en el continente son en su mayoría relaciones con países que de una u otra manera, con distintos grados de profundidad, tienen identificaciones ideológicas, políticas y pragmáticas con el sistema político venezolano actual. De tal manera que, bueno, esos son los que mandan representantes, pero ojo, mandan representantes, no vienen los presidentes, porque esos mismos países, ejerciendo su propia soberanía, tienen, reitero, algún grado de desconfianza sobre la manera como se proclamaron los resultados inmediatamente después de producidas las elecciones en julio. Y también tienen algunos puntos de vista contrarios a que hayan participado otras instituciones públicas que no era el Consejo Nacional Electoral, lo cual, por entonces razones, vamos a llamarlo así, de prudencia política, van a mandar representantes, pero no van a asistir los presidentes de esos países al autotraspaso de mando en este caso, que es lo que se espera. Claro, es una manera de cumplir con el protocolo y la diplomacia, pero sin decir yo directamente me comprometo y reconozco la victoria. Sí, tenemos que recordar que aquí la diplomacia, en particular en el continente, y después de una serie de iniciativas que a lo largo de 25 años han erogado unas enormes cantidades de dinero desde Venezuela hacia el resto del continente. Bueno, hay compromisos que tienen esos países, compromisos ideológicos, políticos, pragmáticos, y que, bueno, ciertamente los van a honrar, los están honrando, pero es una diplomacia teñida de idealización, de ideología, quise decir. Y esa diplomacia ideológica, pues, no siempre cae muy bien, ¿no? Porque en realidad mandan representantes, pero todo el mundo sabe las razones por las cuales esos países mandan representantes, pero también se sabe las razones por las cuales no mandan a sus presidentes. Entonces es una situación más agria que dulce en todos los Entiendo. casos. No hay nada confirmado, pero me gustaría que habláramos en el supuesto caso de, se ha hablado de que Edmundo González Urrutia pueda ir a Venezuela acompañado de algunos expresidentes y también se ha visto la contraparte del oficialismo donde señalan que pudiesen ser privados de su libertad. Quisiera que habláramos desde el punto de vista de la política y lo establecido en la Constitución sobre algunas garantías básicas que debería existir para entrar y salir de nuestro país. Sí, bueno, lo que pasa es que tenemos que separar lo que es el Estado de Derecho de lo que es digamos, el ejercicio del Estado de la política. El Estado de Derecho y el Estado de la política normalmente serían análogos, pero en el caso venezolano, pues no lo son. De esta manera, ciertamente existe un temor con bases muy reales a que de llegar una persona que tiene una serie de acusaciones que no han sido juzgadas, pero las acusaciones sí se emitieron.
que tienen que ver con no contribuir con la estabilidad del Estado. Otra vez, me excuso por ser tan cuidadoso con mis palabras. Entendemos. Pero el hecho es que, claro, que hay un temor real en la sociedad venezolana. Por un lado hay una esperanza, eso está descartado, por supuesto, por descontado, de que venga esta persona, que vengan otras personas, pero realmente ver la política en términos mágicos puede ser muy contraproducente. Pensar que esta persona va a llegar y no le va a pasar absolutamente nada, no lo van a detener, no lo van a meter preso, bueno, es lo que uno desea, pero esas no son mucho las expectativas racionales que uno pudiera tener. Y bueno, uno lo que espera es que se respeten todos los derechos humanos, se respeten los derechos jurídicos de las personas que son inocentes hasta que se haga un juicio y se demuestre lo contrario. Pero bueno, nosotros en Venezuela no estamos demasiado acostumbrados a eso, por lo cual, bueno, hago votos porque si eso llegara a ocurrir, bueno, que se respete la dignidad de los seres humanos, la dignidad de las personas, el derecho a la defensa, etcétera, 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 y que, bueno, que las cosas salgan como deben salir, que es de acuerdo con la expresión de la voluntad popular del pueblo venezolano. Quisiera que tratáramos de unificar en líneas generales cuáles serían esas expectativas del pueblo venezolano con respecto a lo que ocurra el día después del 10 de enero y de qué manera puede impactar con su liderazgo justamente esas personas de la oposición, como el caso de María Corina Machado, que permanecen bajo la clandestinidad. ¿De qué manera pueden llegar con su mensaje y tener ese feedback del pueblo venezolano? Sí, bueno, su pregunta es muy importante, pero también es muy compleja. Intentaré responderla en pedacitos, ¿no? Bueno, primero yo creo que es importante separar expectativas de deseos. Yo creo que una parte significativa de la población venezolana que se expresó en las primarias del año 2023, que se expresó en las elecciones presidenciales del 2024, tienen unos deseos y unas expectativas a título emocional de cambio, ¿ok? Sin embargo, eso es una parte de la realidad. La otra parte de la realidad es lo que uno entiende como las expectativas racionales. Las expectativas racionales son sobrevivir. O sea, lamentablemente Sí. la situación económica venezolana, y yo tengo que hacer otra vez más énfasis aún, las situaciones que han llevado al país a ser uno de los países más pobres en términos per cápita del continente, a uno de los países con menos alcance de servicios públicos, con más falla en los mismos, no han cambiado. La posibilidad real de conseguir trabajo en organizaciones públicas o en empresas privadas en este momento en el país es ínfima, independientemente de los méritos que puedan tener las personas curricularmente para poder tener acceso, pues las organizaciones tienen mucho miedo. Ojo, estoy incluyendo las públicas también, que no están creciendo, están decreciendo. Y las empresas privadas, por supuesto. Entonces, en este momento, el venezolano lo que espera es ver cómo se consigue un segundo, tercero, cuarto, quinto trabajo que les permita sobrevivir, darle de comer a la familia, y una parte también muy significativa de la población está poniendo un poco de lado el qué va a pasar el 10. Bueno, pase lo que pase, ese venezolano el 11 tiene que trabajar, el 12 tiene que trabajar, él aspira a cobrar algo en la quincena del 15, porque obviamente sabemos que la quincena más larga del año es la primera quincena del año. Entonces, obviamente la preocupación de la sociedad venezolana ya es cada vez menos la autorrealización, hablándolo en términos de Abraham Maslow, sino es la supervivencia. Eso es muy triste, porque eso significa que desde el punto de vista sociológico y psicológico, la expectativa del venezolano es cada vez más baja. Es sobrevivir, es poder llevar la comida a la casa y no crecer, no subir socialmente por la vía del estudio y del trabajo. Y eso es lo que ha hecho que uno sienta que una parte del país está sumida en una tristeza
a la cual ya se acostumbró, en una depresión a la cual ya se acostumbró, porque no es lo mismo hacer los esfuerzos para crecer que hacer el triple esfuerzo, pero solo para sobrevivir. Una última pregunta ya para finalizar, Daniel, el papel fundamental de las Fuerzas Armadas en estos días históricos para Venezuela. Sí, bueno, desde 1958 hasta 1998, nosotros en Venezuela tuvimos lo que se denominaba una democracia tutelada. ¿Qué significaba eso? Cuando se hizo el pacto de punto fijo, y no es por la ciudad, sino por el nombre de la casa, donde se firmó ese tratado de gobernabilidad, ese pacto, los militares tomaron la posición de estar en la retaguardia cuidando a través, por ejemplo, del Plan República y de muchísimas otras cosas, que la alternancia de poder y la expresión de la voluntad del venezolano estuviera garantizada por el estamento militar. Luego, el año 98, con el cambio de la Constitución, pero en particular después del paro petrolero, cuando se hizo una purga significativa por parte del expresidente Hugo Chávez, el estamento militar se convirtió en protagónico del sistema político. Ya no es tutelar, ya es protagonista. Aunque hay muchos rostros civiles en el sistema político venezolano actual y en el sistema económico, tanto el razonamiento como la forma de entender y la forma de actuar de todo lo que ocurrió en estos 25 años es militar. Pero es militar protagónico, de tal manera de que en el fondo, y me duele mucho decirlo, no es la sociedad civil la que termina decidiendo los cambios de los destinos, sino es el estamento militar. Así que en la medida que ellos entiendan qué es lo mejor para el país y qué es lo mejor para ellos mismos, veremos cambios o no después del 10 de enero. Mejor explicado imposible. Gracias, Daniel, por acompañarnos el día de hoy. Valoro mucho tu tiempo y sobre todo tu análisis en estos días. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Marjorie. Saludos para ti, feliz año. Saludos a la empresa y saludos, por supuesto, a todos que nos escuchan y nos ven. Así es, gracias. Era Daniel Barnaghi, doctor en ciencia política y además profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Hacemos una breve pausa comercial, quédese con nosotros. Al regreso mucho más de Buenos Días por este que es su canal, BPI TV.